Congreso AAPA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo Logístico Andreani. Urbano, Argentina. Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Bueno, Karina, muy buenos días. Gracias por atendernos y por ser parte de estas entrevistas con los 25 años ya de webpicking.com. Bueno, la pregunta un poco es, ¿dónde estabas vos hace 25 años y cómo fue que te vinculaste con la logística? Bueno, hola Fabio, gracias por convocarme, como siempre, un placer. Wow, 25 años de web picking, Dios mío, cuánto recorrido. Bueno, en realidad hace 25 años no estaba en la logística todavía. Mira, Yo trabajaba en una agencia de publicidad, que ahí conocí a quien hoy es mi marido, era directora de cuentas, y después de la agencia de publicidad me fui a trabajar al sitio, ahí enseguidita, un año después de los 25 años, me fui a trabajar al sitio, que eran las punto .com en su momento, y claro. ahí me empecé a relacionar con la logística, porque hacíamos eventos y enviábamos las invitaciones de alguna manera a los eventos por un correo, porque en ese momento la paquetería prácticamente no existía, o Claro. sea, lo que se usaba para la parte de logística eran los correos, digamos. Entonces mandábamos las invitaciones por correo para hacer los eventos. Yo trabajaba en el área de relaciones institucionales. Y ahí lo conozco a quien es o a quien era el dueño y el presidente de Génesis, que era Silvestre Bluson, que era una empresa postal, una empresa de correo. Entonces yo lo contrataba a él y él, bueno, me daba los servicios. Eso fue en el 2001. Después, Mirá. no, o sea, ya pasaron los 25 años, digo, o sea, un poco más avanzado Sí, sí, en sí. el tiempo, pero digo, en relación a cómo me relacioné con la logística. Y bueno, ahí después las .com mueren todas en el 2001, o sea, porque el boom quedaron muy poquitas, el sitio Eh, cierra en Argentina, y el dueño de Génesis, que era el correo que me hacía las invitaciones, que me distribuía las invitaciones, me dice, yo te quiero en mi equipo, quiero que vengas a trabajar conmigo en el área de marketing. Y bueno, nada, le hice algunas cosas en marketing, pero era una empresa muy chiquita, tampoco tenía para tener un gerente de marketing, ¿viste? Y claro. ahí me dijo, no, te quiero en la parte comercial. Y yo le digo, pero pará, yo no vendí nunca nada. ¿Qué voy a hacer? No, no, bueno, yo quiero que seas gerente comercial. Le digo, pero yo no puedo ser gerente comercial y nunca vendí nada. Vos vendés natamente vendés. Y yo digo, no, pero bueno, yo ayudo a vender, porque desde el marketing digo, ayudo a vender, pero yo no vendo. No, 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 bueno. Y él, digo siempre que fue como mi gran maestro, porque fue el que me enseñó a todo lo que sé de lo comercial, lo aprendí de él. Y bueno, y ahí eso fue en el 2002, que yo trabajaba básicamente en Génesis, que él hacía sobres, cartas. Sobre, sí, sí, sí. No las cartas, digamos, que manda Doña Rosa, porque obviamente era Claro. una empresa corporativa que le ofrecíamos servicio a empresas. Y por el 2006-2007 empieza de a poquito, como se empieza de a poco a vislumbrar que la factura electrónica, que el mail, que todo eso iba a empezar a reemplazar a la carta, a la factura, al resumen de la tarjeta de crédito y a todo eso que uno entregaba, empezamos de a poquito con la logística, con la típica logística de agencias de marketing o agencias de publicidad que hacían una acción, no sé, para Nestlé y le mandaban una taza con una cápsula de Dolce Gusto a la gente. Bueno, esas acciones como muy puntuales de paquetería muy pequeña. Y bueno, y ahí es donde me empiezo a relacionar más con la logística. Y bueno, a finales del 2010 venden el correo Génesis a Urbano, y ahí yo ingreso en Urbano, y mi objetivo, como Urbano no tenía ni un paquete, nosotros ya teníamos la cuenta de Philips, ya teníamos la cuenta de Nestlé, teníamos algunas cuentas de logística chiquitas, pero ya teníamos logísticas, teníamos cuentas de paquetería. Mi objetivo es cuando ingreso a Urbano es desarrollar el canal de logística. Y bueno, ahí tuvimos como, en ese momento Urbano tenía un acuerdo con el Correo de España, donde, nada,
nos dábamos información de cómo estaba cada país, a qué se dedicaba cada país, cómo avanzaba el Correo de España en sus productos, nosotros en nuestros productos, y vino un asesor del Correo de España durante un mes a trabajar conmigo acá, y lo que nos dimos cuenta es, bueno, a ver, Urbano era en ese momento, como lo sigue siendo, una empresa nacional que cubría todo el país, que llegaba a cada rincón del país en a cada casa, pero con cartas. Entonces decir, bueno, ¿qué es lo más parecido a eso postal, pero llegando a cada casa pensándolo en la logística? Y bueno, ahí decimos, bueno, eso es el e-commerce, que Claro. prácticamente no había todavía, era muy, muy, muy incipiente en el 2010. Y bueno, y empezamos con el e-commerce, me acuerdo que Tienda Nube fue nuestro primer cliente, que era Tienda Nube, imagínate lo que es, y en ese momento era que nos daba 3 envíos, 5 envíos, 15 envíos. Bueno, empezamos así con clientes muy chiquititos. El gran cliente y que fue el detonante explosivo para bien y para mal, porque ahí casi morimos, porque hacíamos, no sé, como 7, 5 paquetes por día y de repente un día con Groupon tuvimos 5.000 y eran 5.000 un día y el otro día otros 5.000 y otro día otros 5.000, otro día otros 5.000. No sabíamos ni cómo sacarlos. Pero bueno, Groupon también estaba muy desordenado en su momento, así que se fue el gran cliente. Y bueno, ahí paso a paso empezamos a meternos en el mercado de la logística y ese fue nuestro desafío y nuestro desarrollo en logística. Como yo digo, en Urbano con dos grandes hitos en nuestra compañía. Uno fue en el 2017 cuando incorporamos a Mercado Libre, que ahí el salto fue un salto muy, muy importante. Y el otro gran salto fue la pandemia. O sea, la pandemia hizo que se aceleraran, no sé, 4 o 5 años los volúmenes que nosotros teníamos previstos para 4 o 5 años adelante en uno. Y bueno, ese fue el otro gran hito dentro de la compañía, dentro de la parte de logística. Eh, y bueno, creo que ahora se vienen un par de hitos O más, sea pero que bueno, esto solo te cuento. toda tu trayectoria es toda tu trayectoria es en correos. En correos, exactamente. Yo arranqué en correos que después se convirtieron en logística. Hoy, digamos, la ponderación de lo que es logística contra postal en Urbano es 80% logística, 20% postal. Pero hasta antes del 2017 era 90% postal, 10% logística. O sea, Claro. las dos empresas que yo me dediqué, que de la industria de logística, eran correos, digamos, y eran postales primero. Pero bueno, la industria lo llevó a ir dejándolo postal porque era un mercado que ya no crecía, que iba a desaparecer y que finalmente nunca desapareció, porque nosotros tenemos hoy 6 millones de cartas o 5 millones y pico de cartas por mes que entregamos. O sea, Claro. sigue habiendo un volumen, pero bueno, obviamente no crece y decrece a pasos agigantados, digamos. Y en ese momento, ¿cómo veías vos que iba a evolucionar la logística? En el caso tuyo, bueno, sobre todo en el correo, en los Claro. paquetes, en la Mira, entrega. cuando estaba en lo postal, la verdad me costaba un poco pensarlo y la verdad, a ver, por eso digo, a veces cuando uno mira hoy Urbano, ¿no? Nosotros cuando arrancamos, no existía la posibilidad de pensar en un camión, digo, ¿qué es un camión? ¿Entendés? O sea, sumo, el mejor de los casos era una camioneta y cuando era una partner era, ¡guau!, la camioneta, ¿entendés? Y hoy que tenemos camiones, que hacemos colectas con camiones, que hacemos los troncales, que tenemos un sorter, que manejamos en pallets, digo, no lo podemos creer, ¿entendés? De repente, Claro, porque en sí, ese sí, sí. momento, o sea, básicamente eran todos caminantes, teníamos a todos los carteros, y de a poquito fuimos incorporando la motito primero, después la camionetita chiquita. Y cuando me hablaban de un camión, viste, y yo comercialmente tenía que, bueno, ¿y cuántos camiones tenés? Bueno, no sé, qué sé yo, nada, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, el crecimiento fue muy desde lo postal, pero con un punto muy a favor, que como yo digo, para mí las empresas de logística, sobre todo las que hacemos última milla, somos las que tenemos que haber venido de correos, porque lo que se necesita es la capilaridad. Si no, las Claro. empresas logísticas grandes no tienen la El, capilaridad de llegar puerta a puerta a cualquier lugar del país. el Llegan a los patear las centros calles. comerciales. Exacto. Es que ya han tenido esa estructura, si no es imposible. Yo de repente, vos viajás. Yo la otra vez, este año me fui en septiembre, estaba en Bariloche, ¿no?
y estaba recorriendo, no sé, el camino de los 7 lagos y qué sé yo, y yo digo, pensá que nosotros tenemos que entregar, no te digo todos los días, pues yo te digo que todos los días vamos por ahí, pero cada 3 días por lo menos. ¿Entendés? claro, Y si no hay cantidad de envíos, vos y yo, y veías unas casitas en ciertos lugares, y nosotros llegamos a todo el país. No es que claro. tercerizamos en el correo de bandera, no es que tercerizamos en nadie, ¿entendés? A todo el país con estructura propia. Entonces, por ahí decirlo parece como fácil, obvio, como, no sé, natural. Sí, Pero sí. cuando vos lo recorres el país de verdad, decís, wow, ¿qué estructura tenés que tener para estar llegando a cada casita? Y por ahí de repente, porque tampoco es que vas una vez por mes, ¿entendés? O sea, lo máximo que vos vas a los lugares que son muy, muy, muy alejados es una vez cada 5 días. O sea, cada 5 días tenés que ir a lugares donde camino de tierra, subidas, bajadas, montañas, ripio, de todo, nieve. O sea, es increíble de verdad. Y si te pregunto qué cosas fueron cambiando en tu empresa en estos 25 años, me imagino que la vedette es la tecnología, ¿no? La tecnología de Bueno, básicamente información. todo. Yo creo que de 25, bueno, yo no estaba hace 25 años, pero esta empresa Bueno, tiene pero 20 años del rubro no estamos hablando del también. rubro, sí, y básicamente yo creo que todo, pero, o sea, porque la verdad es que antes no se entregaba, o sea, no se entregaban paquetes, no existían, y la tecnología y las integraciones hacen que las cosas fluyan de un modo que si no son inviables hacer hoy por hoy, ¿entendés? O sea, que alguien de repente apriete un botón y ese botón ya haga todo el recorrido de todo, que yo ya tenga el producto para ir a retirar, que yo te lo vaya a retirar y te informe un estado, que yo lo meta en mi planta, que yo lo procese tecnológicamente porque se procesa todo automático. Nosotros no tocamos los paquetes manualmente, pasan todos por el sorter, excepto paquetes muy voluminosos. Que eso mismo te diga a qué camión se tiene que subir, que se sube un camión, que se viaje, se entregue y toda esa información el cliente la vaya siguiendo, bueno, nada, es lo que hace 25 años atrás no te lo podías imaginar que eso podía llegar a pasar. Totalmente. Bueno, y la otra Sí. pregunta es, ¿cómo ves ahora dentro de 25 años? Wow, eso de verdad no me lo imagino. A 25 años, ¿no? Porque digo, estamos en un proceso, el otro día escuchaba, nosotros estamos teniendo algunas charlas desde la compañía que nos ponen gente sobre todo lo que es la inteligencia artificial, porque Sí, bueno, de alguna manera es lo que se viene y es a donde tenemos que que mirar, apuntar. ¿no es cierto? Sí, sí, Y, y lo que decía la chica es que o sea, entre antes de Internet, Internet fue el gran, gran cambio que hubo cuando no había Internet, a que hubiera Internet, fue un cambio realmente como explosivo en cuanto a la tecnología y en cuanto a la manera de ver todo, porque hoy vos imaginate hoy sin Internet, no te lo ni podés ni imaginar. Bueno, dicen que el cambio de lo que se viene ahora, que hoy decimos que ya tenemos inteligencia artificial, pero pocos somos los que lo usamos realmente. Pero del cambio de lo que hoy usamos inteligencia artificial, que es muy poco, a lo que se va a usar en los próximos años va a ser más abrupto que del no internet a internet, digamos. Entonces, digo, a mí no se me ocurre, qué sé yo, no se me ocurre en 25 años. Yo digo, por ahí en 25 años se me ocurre que, bueno, que las personas que hoy están en urbano sean robotitos, qué sé yo, robotitos agarrando todos paquetes y que no existan maquinistas que van y bajan del warehouse, sino que todos sean robots y lo pasan por el sorter y los mismos robots suban a las camionetas y bueno, imagino que los camiones y las camionetas todavía los manejará gente, pero tal vez se manejan solos, qué sé yo. claro, Porque realmente está todo tan avanzado en la tecnología. O sea, creo que, nada, la logística es lo que es, pero la tecnología mezclada con la logística puede hacer cosas maravillosas. totalmente. Así que no Bueno, sé, se me ocurre eso, pero pensando casi en una película, te juro. No es que me lo sí, imagino sí. porque lo veo en mi empresa, pero. Bueno, cuando éramos chicos veíamos los supersónicos que hacían las videollamadas y también, y al final aparecieron, tardó, Y pero al final aparecieron. aparecieron, totalmente, totalmente. No, y ponele, qué sé yo, a mí se me ocurre esto, ¿no? Que estamos acá en Zoom. Digo, esto, por ejemplo, nos lo dejó la pandemia. O sea, Totalmente. antes nosotros, de verdad, todas las reuniones nos metíamos presencial porque sí, porque no se nos Cultura. ocurrió trabajar. Lo sumo era una llamada por teléfono, si no querías ir a ver a un cliente o si no tenías tiempo, si tenías que Sí, resolver sí, algo sí, con sí, un sí. cliente.
Pero esta cuestión del Zoom, del Meet, me parece que es algo espectacular que nos dejó la pandemia, porque de verdad, más allá de que yo siento que siempre la presencialidad, la cuestión física, tanto en tu espacio de trabajo como con clientes y todo, tiene otro poder. Lo que digo es, lo que te acelera los tiempos, lo que te permite hacer cosas que de otra manera podés hacer 3 en el día y con esta manera podés hacer 10, o Claro, podés combinar las situaciones, es maravilloso. Y pensar que ya no tenés que estar en tu país casi para trabajar, o sea, que puedes trabajar en no, cualquier país del mundo y trabajar para tu país y para tu empresa que está en otro país, la verdad es que es fantástico. Las empresas que antes viajaban tanto, los ejecutivos de un lado para otro, hoy lo reducen a que, bueno, en algún totalmente. momento sí hay que hacer algunas cosas presenciales, pero es como ya lo mínimo. Bueno, digo, y fue simplemente una pandemia que nos puso en un momento y nos dejó esto. Entonces, imagínate acá 25 años las cosas que se pueden llegar a acelerar. Voy a tener 75, bueno, no sé si voy a seguir trabajando, pero espero que sí, porque la verdad que no me quiero jubilar. Bueno, Así que Karina, te bueno, agradecemos mucho estos minutos. La verdad que interesante todo el tema de. Has visto la historia del correo de alguna manera, la desde su evolución y la génesis, reconversión. y valga la redundancia que empezaste a trabajar en génesis. Te agradecemos Exacto. mucho, bueno, y dentro de 25 años te hago la próxima entrevista, ¿te parece? Perfecto, ahí estaremos. Mil gracias a vos, Fabio, como siempre, un placer y gracias por convocarme. No, no, gracias. Congreso AAPA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo logístico Andreani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de seguros. Plaza Logística.